220373. Bueno, y vamos a ver ahora cómo queda configurado el nuevo mapa político mundial a partir de la elección de Hollande como nuevo presidente de Francia. Se descartaba el triunfo del socialista por sobre, claro, Sarkozy, por una nueva tendencia en Europa que a la vez se enfrenta a lo que está pasando en Grecia, con 12 diputados filonazis que ingresaron y un futuro incierto en lo económico. Para esto invitamos al analista internacional Horacio Calderón. Horacio, muy buenos días. Gracias por invitarme. ¿Cómo empieza esta nueva Francia? Estuve anoche hablando también acá en el canal. Muy bien. Del mismo tema. Bueno, yo creo que esto realmente configura un cambio de paradigma. No es una elección más. Ajá. Aunque la diferencia entre Nicolás Sarkozy y François Hollande haya sido realmente muy reducida, 3 puntos, esto realmente era previsible, pero abre la puerta a cambios muy profundos. ¿En Francia o en toda Europa? No, en toda Europa, en toda Europa. Con impacto global. O sea que esto realmente a lo mejor no se puede todavía percibir la dimensión del cambio, pero va a tener mucho que ver con las futuras relaciones entre Francia y Alemania. Claro. Alemania es quien maneja de alguna manera el euro y la economía europea en este momento, y es el pilar que sustenta todo el sistema de la eurozona, y hasta la misma Unión Europea, ¿no? Conjuntamente con Francia, hasta ahora, que no estaba en condiciones de poder seguir el tren de Alemania en cuanto al potencial económico, al nivel de crecimiento, al Producto Bruto Interno, etcétera. Horacio, hasta ahora la clave, digamos, de algunos países europeos, como Francia y también España, que lo eligió a Rajoy, era políticas más de derecha, mayor ajuste para un desacierto económico que habían dejado gobiernos anteriores. Y este paradigma de Hollande abre la posibilidad de producir más, nacionalizar más la producción. Exactamente, bueno, acá fue que el ajuste no es la única salida a la crisis, ¿no? Claro. Bueno, es algo parecido a lo que está ocurriendo acá en Argentina también, ¿no? Es la discusión eterna de Argentina. Pero estamos hablando en este momento de Europa, entonces la posición que va a tener François Hollande va a ser totalmente contraria a la de Nicolás Sarkozy y a las reglas que pretende imponer Alemania a todos los países de la eurozona para seguir financiándolos por un lado, pero beneficiándose a Alemania con los mercados que tiene a su disposición en este momento. O sea que realmente la economía europea está regida por Alemania y por las normas que Alemania ha impuesto en el Banco Central Europeo y en el tratado, además presupuestario, firmado por 20 25 países. ¿Eso significa que nadie se ayuda, que en realidad cuando están bajando una directiva no es para ordenar la economía de otros, sino para sacar una mayor o mejor tajada? Yo creo que eso es una particularidad de cada uno de los actores estatales mundiales de primer orden, ¿no? Yo creo que eso es... ahora, lo que yo veo acá, a corto, mediano y largo plazo, es, por de pronto, una implosión de la eurozona y una desconfiguración, como vemos actualmente, de la Unión Europea, con una probable aproximación futura de Alemania a Rusia, ¿no? ¿Un euro más caro, entonces? Yo pienso que el euro va a estar llamado para mí a desaparecer o que quede limitado a pocos actores, ¿no? Porque ellos tienen un corsete en este momento parecido al de la convertibilidad nuestra. Entonces, ¿cómo va a hacer Grecia, por ejemplo, para devaluar el euro, teniendo euro? Es imposible. Necesita bailouts para paliar todos los gastos que ha hecho en exceso, y eso corre para todo el resto de los países. O lo contrario, irse de la eurozona y volver a la moneda original. ¿Y por estos horizontes puede llegar la repercusión de estos cambios? Digo, a Sudamérica, particularmente. Yo creo que sí, yo en lo personal, Argentina, que no tengo puntos... Ahora explico un poco, me salgo de la objetividad. Yo he recibido con beneplácito la caída de Nicolás Sarkozy, ¿no? No teniendo yo puntos de contacto con el socialismo. Porque yo lo veía a él como una personalidad arrogante. Le hemos visto de alguna manera actuar en el caso, por ejemplo, de Libia, donde no le importó, a pesar de haber sido financiado por el coronel Gaddafi para su elección, para su campaña, no le importó para proyectar poder militar o mostrar poder militar, mandar un metamensaje a la misma Alemania, como diciendo, vos tenés el dinero, la fuerza de trabajo, etcétera, los fierros los tenemos nosotros. Bueno, no le importó llevar la delantera para causar un desastre humanitario en un país que estaba regido por una dictadura, pero que en este momento es un caos
generalizado, sangriento, donde se enfrentan tribus. Sí. Y donde ¿Cómo estuvo tanto tiempo en el poder? Porque me planteaba que es el mismo Sarkozy en el que en algún momento dijo para los descendientes de inmigrantes franceses por nacionalidad y por derecho, hay que limpiar París, y produjo la quemadura de más de 600 automóviles, guerras civiles entre, digamos, habitantes en los suburbios de París. ¿Por qué estuvo tanto tiempo en Francia? Bueno, porque obviamente en Francia no se preveía otra forma de destituir un gobierno, por ejemplo, que a través de recursos constitucionales, ¿no? No se veía demasiado viable, por ejemplo, el derrocamiento de un presidente en Francia por la vía de las armas. O sea, el golpe de Estado, estas cuestiones están fuera de lugar, por lo menos por el momento, en Europa, ¿no? Ahora, la crisis en Francia no está solucionada todavía, ¿no? Sin ajuste, ¿cómo salen? Bueno, el ajuste en Francia, para mi punto de vista, va a ser complicado porque va justamente contra las reglas de la misma Unión Europea, de este tratado presupuestario, que es la que rige la economía. O sea, directamente yo pienso que justamente la política económica que va a llevar adelante Francia va en camino contrario a la unidad de la misma Unión Europea, sobre todo con Alemania, que es quien la rige directamente, y con la eurozona, ¿no? Horacio, hacemos un paso rápido a vista de pájaro por Grecia y Estados Unidos. Sí. Grecia con legisladores filonazis dentro de su parlamento. Filonazis, y además acá lo que ha ocurrido es, hemos visto caer a los grandes partidos tradicionales del país, y al mismo tiempo justamente tener un movimiento, un partido de extrema derecha dentro del Parlamento, pero también paralelamente un crecimiento de la extrema izquierda más violenta. O sea, y esto se puede llegar a dar también en otros países donde veamos surgir partidos no tradicionales, ¿no? E ir encaramándose incluso frente a una opinión pública que también está preocupada por la bomba étnica que vemos en Europa, ¿no? En el caso de Marine Le Pen es justamente sintomático de eso. Y veremos en estos días que vienen a François Hollande intentando definir cómo va a llevar su campaña para las elecciones parlamentarias que se realizan en el mes de junio. Horacio, antes de que se vayan, me gustaría que usted observe con nosotros, conjuntamente, porque yo no lo vi, el spot parodia que hicieron los ingleses para el spot argentino acerca de ese atleta, deportista, ¿no? Sí, que estaba entrenando en Malvinas, ¿no? Bueno, y la leyenda era, un argentino entrena en suelo argentino para los Juegos Olímpicos de Londres. Vamos a verlo y enseguida el análisis de... Bueno. Complica ver porque está el monitor demasiado lejos, dura. Ustedes habrán visto esta parodia. Pero claro, el tema es que el atleta no llegaba para el colectivo, para ir al bondi. Claro, también el diario de Sun por un minuto. había hablado de la falta de sensibilidad del director por hacer bailar, entre comillas, al deportista arriba de un monumento histórico. En realidad estaba entrenando. Y qué mejor que las guerras de las armas, ese negocio que sigue moviendo al mundo y que sigue matando a nuestra gente, sea desplazado por la guerra de la diplomacia, la guerra del deporte, del entrenamiento y del talento, ¿no? Me parece que vieron todo malo, vieron raro esto. Sí, bueno, son muy sensibles, pero era fuerte, ¿no? Hay que reconocerlo. Era fuerte, esto ha sido lo que vimos fue la respuesta también irónica, que no está mal. Humor inglés. Sí. Ahora, lo que yo quiero destacar en todo esto, muy objetivamente, que tanto la aparición de Alicia Castro
en la embajadora argentina en Gran Bretaña, frente a este personaje ridículo que parece Koya, que es William Hague, sumado al spot, no pudo realizarse sin la orden directa de la Presidenta de la Nación. Claro. Y esto para es una política clara, ¿no? Es una política clara para el poner en la agenda mundial, reinstalar pacíficamente, no con los cañones que nos mandan los británicos, ni con submarinos, ni con maniobras, ni con un principito, la agenda de Malvinas frente a una, digamos, a una vitrina importantísima global, más con los medios que hay actualmente, que reivindique, por lo menos, si no la soberanía de las Islas Malvinas, el derecho impuesto dialogar, ¿no? por las Naciones Unidas a sentarnos a la mesa de negociaciones para discutir. Ahora, el lobby es problema. impresionante, Horacio, y lo quiero integrar a Santiago Cunio. El lobby es impresionante porque el gobierno inglés movió los hilos para que la Agencia de Publicidad Internacional le quite la propiedad, que una vez que venden el producto ya es propiedad de quien lo compró. Le quiten la propiedad de ese spot al gobierno argentino. Claro, y repudian el spot hecho, la misma agencia de publicidad repudia el spot realizado por la filial argentina de Young & Rubicam, es la agencia. Y además del Comité Olímpico también ya hay una advertencia de que tiene que ser retirado porque no se puede mezclar el deporte con las cuestiones políticas. Datos a tener en cuenta, y ya va Santiago. En ningún momento hablan de Malvinas, aunque se vea Malvinas. Bueno, eso es como... ¿Es un atleta argentina? Sí. La Argentina viene pidiendo hace un montón de años y no le dan la posibilidad de diálogo sobre digamos, la autoridad y la pertenencia del territorio de Malvinas. Sí. Digo, ¿qué es lo que está fallando? Mira, Luis, hay algo que tiene que estar claro y que a veces, por algún motivo, los argentinos tenemos siempre el mea culpa demasiado más profundo de lo necesario. Creo que este spot logró que los ingleses se tengan que ocupar del tema. Estaban muy tranquilos y tuvieron que salir a hacer uno, hablar con la agencia de publicidad, tratar de entender por qué una agencia británica hizo un spot para los argentinos. Y en definitiva debe ser uno de los pocos temas que unen a la sociedad entera de los argentinos, el reclamo por la soberanía de Malvinas. Y en esto no se puede estar de ninguna manera cuestionando al gobierno nacional, porque en esto tenemos que estar todos de acuerdo. No hubo desde el 83 para acá ningún gobierno que haya dejado de ejercer el reclamo de soberanía. Debe ser en política internacional uno de los hechos más coherentes de la política nacional. El único. O el único, si lo fuera. Con lo cual, a veces uno piensa, ¿por qué muchos salen a criticar por criticar? En esto no hay política partidaria. Fue un acierto, los ingleses tuvieron que ocuparse del tema, se preocuparon por el tema. Y la respuesta, graciosa o no, es una respuesta, que es más que lo que teníamos un minuto antes que se viera el documental argentino. Una idea curiosa que no sé si es una posibilidad. No creo que entre dentro de la diplomacia ni dentro de la política, pero creo que sería muy interesante que subsidien los vuelos hacia Río Gallegos y desde ahí también el gobierno pague a los interesados a ir a Malvinas, ciudadano común, una parte del vuelo de LAN a Malvinas, ¿para qué? Para promover ese turismo hacia Malvinas, porque el pasto crece en el terreno que no se pisa. Yo tengo ganas de ir a Malvinas, pero es carísimo ir a Malvinas. Sí. Entonces, promover desde algún tipo de subsidio esa posibilidad es ir por la conquista cultural, es ofrecerles un vino Malbec desde la Argentina a los isleños para que nos conozcan, para que no nos vean como ogros, más allá de las prebendas y el dinero que le paga el gobierno inglés. Ahora, Luis. Yo no creo que les haga demasiado efecto, ¿no? La política de la seducción ya se ensayó en la época de Carlos Menem. Con los ositos Teddy, que era una porquería, del ex embajador, que era una vergüenza de un embajador de Menem. ¿Fue así o no? Sí, fue así. Lo que pasa es que yo creo que, y me gustaría que me corrijas si me equivoco, tenemos la Antártida en medio de toda esta discusión. Claro, ahí está el blanco final es la Antártida, ¿no? Y en medio de todo esto, los argentinos tenemos que darnos cuenta que jugamos en el mundo y que los cambios que se están produciendo van a alterar las reglas de juego, y yo creo que los británicos están en una situación muy incómoda, con una economía muy debilitada y un gobierno debilitado. Con lo cual habrá que esperar qué pasa con la eurozona, qué pasa con sus aliados tácticos y dejar que transcurra el tiempo, porque creo que la solidaridad continental que logró este gobierno con el tema de Malvinas va a dar efecto en el mediano plazo. Gracias, Santiago, y gracias, Horacio. Por favor, un placer estar con ustedes. Esta charla, la verdad que sí. Bueno, tenemos una noticia.